estimados hermanos. Hoy vamos a tener una lectura. Buenos días, Iglesia. Hoy les voy a leer el Salmo 145 del 1 al 10. Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Así es, exaltamos a nuestro Dios y a nuestro Rey con todo lo que somos, cada momento de nuestras vidas, no solamente en reuniones eclesiales, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todos los momentos, en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, estamos exaltando a nuestro Dios y a nuestro Rey, porque es lo que brota de los corazones agradecidos al Señor. Vero, muchas gracias por guiarnos en esta lectura. Un abrazo para Lilian, tu mamita, para toda tu familia, tu hermanita, tu papá. Qué bueno que estemos juntos en medio de este caminar tras las huellas de Jesús. Y una manera también de exaltar el nombre del Señor es reconociéndonos como iglesia. Por eso recibimos este saludo que nos envía esta preciosa familia. Vamos a mirar este video que nos han enviado. Hola Iglesia, los saludos desde el apartamento, espero que se encuentren muy bien. Quiero mostrarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo en cuarentena. Hola, acá está mi mamá tejiendo. Cuéntanos qué tejes. Buenos días hermanos, gusto saludarlos por este medio. Pronto nos veremos para darnos un abrazo. Y una de las cosas que a mí más me gusta es tejer. Y como algunos saben, tengo una empresa de aretes elaboradas en crochet, en hilo artesanal. De hecho, estoy haciendo la nueva colección para el Día de la Madre. Si lo desean adquirir, la tenemos en las redes sociales como Silvia Pérez Empresa. Y otra cosa, estoy en la mejor compañía, que es Perús. El bebé. Bueno, por este lado les muestro un poco de lo que tiene mi hermanita. Ella por lo general está acompañándonos, pero en esta ocasión tuvo que ir a atender el caso en comisaría. Les mando muchos saludos. Un poco de lo que es ella, en su tiempo libre le gusta mucho ver series en Netflix, en especial las coreanas. Aquí vemos, ella es muy juiciosa y le gusta meditar mucho en la palabra de Dios. En la mañana lo hacemos individualmente, las tres. Y en la tarde nosotros hacemos una tarde familiar. Bueno, acá está la gimnasia de Pedro. Este es el gimnasio que yo hice. Lo hice con 8 litros de agua que compré, los uní con cinta pegante y un palo de saco. Esta es la barra por el momento y unas, un lazo para saltar y las bandas que son muy útiles para hacer ejercicio. Bueno, este taller es muy importante para las tres porque es el cronograma que vamos a llevar diario. Lo rotamos, entonces la idea es que aquí se dan los desayunos, aquí los almuerzos y aquí las comidas. Entonces, en medio de estos dos son unas 11 y acá otras 11, las 11 de la tarde y las 11 de la mañana. ¿Cómo determinamos las 11? Acá les tengo unas ideas que nosotros creamos, que es jugando, compartir un rato después del almuerzo y otro rato después de la cena para las 11 del siguiente día. Entonces nos gusta mucho rotarnos y ser equitativas a la hora de cocinar para que todas podamos participar. Entonces les comparto nuestro calendario, ya sabrán qué día estamos jugando. Digamos, hoy ya son las 6 de la tarde, entonces ya jugamos entre mañana y la mañana después del almuerzo y ahorita después de la cena nos reunimos también y jugamos para mañana a las 11 de la tarde.
Entonces así nosotros pasamos un tiempo en familia, compartiendo y disfrutando un poco de la cuarentena. Espero que les haya gustado parte de nuestro diario vivir en esta cuarentena. Yo les bendiga, me despido con Peruso. Pronto nos veremos. Chao. Qué tremenda organización la que tiene esta familia. Muchas gracias por enseñarnos todos estos tips para vivir estos días de cuarentena. Y gracias por este video tan maravilloso. Cuando nos han enviado estos videos, algunas familias nos han dicho que han pasado unos chascos muy simpáticos en medio de las grabaciones de estos videos. Pero no solamente les pasan a ustedes, a nosotros también nos pasan. Y hemos querido compartir con ustedes algunos de estos chascos, de estos bloopers que vivimos el día que invitamos a Juanano a enseñarle a los niños. Entonces vamos a compartir algo de estos bloopers de ese día. Hola niños, ¿cómo están? Hoy va a venir alguien muy especial. Está un poco confundido, pero nosotros vamos a enseñarle la verdad. Bueno, él se llama Juanano. ¿Se acuerdan cómo se llama? Juanano. Hola Juanano, ¿cómo está Juanano? Ay, Juanano, ¿qué hace aquí? ¿Cómo sales en esta escena? Hola Juancito, ¿cómo sales en esta escena? ¡Ay, juicio! Así es, esto es la vida de iglesia en medio de la cuarentena. Ahora vamos a reconocer a nuestro Señor y a decirle gracias, Señor, porque tú nos tomaste un día de tu mano y nos sigues guiando y no nos has traído hasta este momento de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal y de nuestra vida comunitaria para volver atrás. No, tú sigues con nosotros porque tú nos acompañas en todo momento. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Todos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre
terminamos de reflexionar acerca de una historia que iniciamos hace 8 días. Y es la historia que se desarrolla en la provincia de Samaria alrededor de la mujer que hemos conocido siempre como la mujer samaritana. Jesús ha tenido que salir de la provincia de Judea, donde ha estado hablando con las personas, y estas personas han ido convirtiéndose a estas enseñanzas de Jesús, y los discípulos de Jesús han estado bautizando a muchos de estos nuevos seguidores. Los fariseos se han incomodado por esto que está sucediendo allí en la provincia de Judea. Jesús entonces decide ir desde Judea, que queda al lado sur del país de los palestinos, hacia la provincia que queda al lado norte, que es la provincia de Galilea. Pero él, dice el texto, tiene que pasar por Samaria, que es una provincia mixta donde, aunque vienen de los judíos y son descendientes de los judíos, han estado tan mezclados en su raza y en sus costumbres y en sus creencias que los judíos los consideran prácticamente paganos. Muchos no pasan por Samaria, pero Jesús atraviesa Samaria, y cuando llega al territorio de Sicar, que en el Antiguo Testamento se llama Siquem, se encuentra con esta mujer que todos conocemos como la mujer samaritana, y se desarrolla allí un diálogo mientras los discípulos han ido a comprar provisiones para continuar el viaje. En este diálogo hay 2 verdades maravillosas que trata Jesús con esta mujer. La primera es que aunque ella está recogiendo agua de un pozo, agua empozada, agua estancada, Él le ofrece agua viva, un agua de la cual el que beba no volverá a tener sed. Ella no entiende, pero al fin Él le dice que si ella bebe del agua que Él le da, y cualquiera que beba del agua que Él le da, además de no volver a tener sed, de su interior va a brotar un manantial de vida eterna. Esta mujer aprovecha esa oferta y le dice que le dé. Entonces Jesús aprovecha esta conversación para desnudar sus más profundas necesidades. Después, en medio del diálogo, Jesús, ella le pregunta dónde se debe adorar, y Jesús le dice que llegó el momento en que el lugar ya no importa, ya no interesa. Las formas, los lugares, eso es lo de menos, que lo importante es que se adore como respuesta, es la actitud de respuesta a la obra de Dios, y que se debe adorar en espíritu y en verdad, en esa, desde el interior, desde lo más profundo, y de acuerdo a la verdad, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la verdad de Jesucristo. Esa es la manera como los verdaderos adoradores deben adorar. Entonces, que ya el lugar es lo de menos. Y esta mujer cree cuando Jesús le dice que Él es el Mesías, porque al principio no entiende muy bien, pero cuando Él le dice que es el Mesías, cree, y cree de tal manera que sale a buscar a los otros habitantes de su pueblo. Los otros habitantes de su pueblo regresan, ya están los discípulos, ya han regresado de hacer las compras, y cuando ven a Jesús lo invitan a quedarse con Él. Jesús se queda allí 2 días más. Ellos quieren escuchar, y cuando escuchan a Jesús le creen. Aquí hay algo interesante: la mujer cree y los habitantes de este pueblo samaritano también creen. Voy a leer los últimos 4 versículos de este texto porque son necesarios para introducir el texto de hoy. Este contexto es muy importante. Dice el versículo 39 del capítulo 4 del Evangelio de Juan: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. O sea, primero creyeron por lo que ella les dijo. Me dijo todo lo que he hecho. Así que los samaritanos fueron a su encuentro y le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días
y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Imaginen a Jesús, territorio samaritano, un territorio donde no entraban los religiosos judíos, jamás pasaría por allí un fariseo, un saduceo, un doctor de la ley, es decir, un escriba. Ninguno de ellos estaría por allí, un sacerdote no pasaría por allí. Por eso Jesús en la parábola precisamente del buen samaritano, se refiere a la actitud de todas estas personas hacia los samaritanos. Pero imaginen, estas personas se quedan 2 días hablando con Jesús. Si en parábolas muy cortas, en charlas muy cortas que hace Jesús, enseña verdades tan profundas y tan maravillosas que a veces necesitamos mucho tiempo para poder reflexionar acerca de sus enseñanzas. ¿Cuánto pudieron aprender estos samaritanos en 2 días? 2 días haciéndole preguntas, 2 días en que Jesús enseñaba a través de parábolas, sus enseñanzas maravillosas. Y ellos van escuchando y por lo que escuchan creyeron. Y quiero recalcar lo que dicen los versículos 41 y 42 del capítulo 4 de Juan. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ellos no creyeron por milagros. Allí Jesús no obra ningún milagro. Allí Jesús no hace que el agua salga de la fuente de una manera sobrenatural, ni sana a ningún enfermo, ni libera a ningún endemoniado. Por lo que él decía, 42 dice, ya no creemos solo porque tú dijiste, le decían a la mujer. Es decir, ya no creemos solamente por el testimonio que tú diste, sino porque además de eso, dice, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es muy importante entender cómo estos samaritanos responden a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios. A través de los siglos, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano ha sido identificado como el pueblo del libro, como los pueblos del libro, porque es a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la reflexión de la palabra de Dios que nos vamos encontrando con Jesús. Y vamos encontrando la salvación, la obra de Dios se hace real en nuestras vidas a través de la verdad que encontramos en la palabra de Dios, a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante ver lo que sucede con estos samaritanos. Creen que Jesús es el Salvador del mundo por lo que escuchan, por la palabra de Dios, no por lo que ven. Ahora vamos a entrar al texto sobre el cual vamos a reflexionar hoy y que es el que viene a continuación. Está en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Vamos a leer. Dice el versículo 43. Después de esos 2 días son los 2 días que Jesús estuvo enseñando a los samaritanos, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Recordemos que Jesús había partido desde Judea, desde la parte sur, hacia Galilea, y se había detenido en Samaria porque tenía esta misión maravillosa que se acaba de cumplir y de la cual acabamos de hablar. Dice el versículo 44, y es un versículo bien interesante. Incluso en esta Biblia la ponen entre paréntesis. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Tenemos el dicho popular que no hay profeta en su propia tierra, pero lo que dice Jesús realmente no es que no haya profeta en su propia tierra, sino que no hay profeta con honra en su propia tierra. Es decir, llegan los profetas y van a ser rechazados. Cuando el profeta habla en su propia tierra no le van a creer, lo van a deshonrar, lo van a rechazar, van a decir que lo que dice no es cierto, y es lo que le sucede a Jesús. Pero ¿por qué este versículo es tan interesante? Porque a través de los siglos los estudiosos de la palabra de Dios no se han puesto de acuerdo
¿a qué se refiere Jesús con su propia tierra? ¿Será que se refiere a Judea? Porque resulta que Jesús nace en Judea. Jesús nace en Belén. Belén está en Judea. Y es allí donde es rechazado mayormente por los religiosos, por los fariseos, por los saduceos, por los sacerdotes. Es allí donde es crucificado. Y como acabamos de ver, de allí tiene que salir Jesús hacia Galilea, porque en Judea ya los fariseos están empezando a mirarlo de cierta manera y él prefiere subir hacia Galilea. Otros estudiosos insisten en que cuando Jesús se refiere a su propia tierra, se refiere a Galilea, porque Galilea es el sitio donde él creció. Jesús crece en Nazaret. José y María, que María su madre y José el que hace las veces de padre de Jesús, padre terrenal de Jesús, son de Nazaret, está en Galilea. Cuando Jesús está enseñando, la mayor parte del tiempo lo hace en Galilea. Tanto así que es Capernaum el centro de operaciones de Jesús. Y muchos lo llaman el Galileo, muchos lo llaman el Nazareno. Entonces podemos ver que realmente Jesús es identificado por sus compatriotas como una persona de Galilea, como si él fuera de Galilea. Entonces se podrá referir a Judea o se podrá referir a Galilea, porque en Galilea también al final es rechazado. Dense cuenta que incluso cuando él va a enseñar en una sinagoga en Galilea, él sale rechazado de allí, incluso tratan de matarlo. Entonces, ¿quiénes son o cuál es la tierra donde ese profeta llamado Jesús, el Hijo de Dios, es deshonrado? Pues el mismo Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, nos recuerda que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, los judíos en general no lo recibieron. Hubo momentos en que él fue muy popular, hubo momentos en que él fue muy aplaudido, pero al final, la gran mayoría lo rechazaron. De las cientos de miles o millones de judíos, al final solamente 120 quedan en el aposento alto esperando la promesa que él les había dado. Entonces, cuando Jesús está hablando de que no hay profeta con honra en su propia tierra, posiblemente, y esto no es algo que sea dogma, posiblemente sencillamente se está refiriendo a todos los judíos en general. Dice ahora sí el versículo 45, cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos. Entonces esta es una de aquellas ocasiones en que los suyos, los galileos, donde él creció, lo reciben bien, lo reciben con agrado, lo reciben con aplausos. Está en un momento en que está siendo muy querido, muy popular. Pero ¿por qué lo reciben de esa manera? Dice el mismo versículo 45. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Estas personas habían sido testigos de todas estas enseñanzas, de cómo muchas personas se habían vuelto seguidores de Jesús, cómo sus discípulos habían bautizado a muchas personas, a muchos nuevos seguidores que estaban realmente escuchando las palabras de Jesús y querían seguirlo, querían caminar en esas enseñanzas tan maravillosas que les había traído Jesús. Entonces habían visto todo esto durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. La fiesta de la Pascua era una fiesta muy importante, era una fiesta nacional religiosa de los judíos. Allí recordaban la liberación del pueblo de Israel cuando estaban esclavos de Egipto, del imperio egipcio. Por eso para ellos era muy importante y ellos trataban de ir la mayor cantidad posible de veces en su vida a esta fiesta de la Pascua a Jerusalén.
donde estaba el templo y donde se celebraba, donde se hacían los sacrificios de los corderos en la Pascua. Las personas, los judíos que vivían fuera del país de Palestina, trataban de ir, aunque fuera por lo menos una vez en su vida, a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Entonces, estas personas que realmente no están tan lejos, muchos de ellos van desde Galilea hasta Judea a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Allí es allí donde se dan cuenta todo lo que está haciendo Jesús. Dice el 46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas estuvimos reflexionando acerca de esta historia. Jesús ha sido invitado junto con sus discípulos y su mamá está allí. Da la impresión que son familiares de María, la mamá de Jesús, los que están casándose, los que son los protagonistas de esta boda. Y Jesús está allí y convierte el agua de la purificación, el agua ritual en la cual se lavaban las manos y los pies ritualmente para ser purificados de cierta manera, que también fue explicado en ese momento, para poder tomar los alimentos y para poder tocar los elementos y a las personas que están adentro sin contaminarlas ritualmente, sin que se vuelvan impuras o inmundas. Entonces Jesús convierte el agua del ritual, el agua de la tradición, el agua de la ley, lo convierte en el vino del gozo, porque para los judíos el vino es un sinónimo de gozo. Los judíos tenían un dicho que sin vino no hay alegría. Por eso es tan importante para los judíos que haya ese vino. Y el que se hubiera terminado el vino realmente era una gran tragedia. Pero Jesús convierte el agua de la ley en el vino del gozo, en el vino de la alegría. Ese vino que debe ser vertido en odres nuevos, donde se viva el verdadero gozo. ¿Qué dice al final el 46? Había allí un funcionario real. Y un funcionario real es una persona muy importante. Es una persona que trabaja para el Imperio Romano. Es una persona de aquellas que en nuestras épocas cargaría esas tarjeticas muy importantes donde dice doctor, donde tiene un título nobiliario, un título bastante importante, y de aquellos que se presentan con prefijo, ¿no? Soy el doctor tal, soy el ingeniero tal, soy el asesor presidencial tal, soy el ministro tal, donde es tan importante el título que tal vez es más importante que su nombre. Y está este funcionario real, esta persona importante. No necesariamente era gentil, podía ser judío, pero trabajaba para el Imperio Romano, trabajaba para el emperador romano. Este funcionario real dice a continuación, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este funcionario real, con toda su importancia, tenía un hijo enfermo. Y en estos días de pandemia, sí que nos hemos dado cuenta que las enfermedades no tienen estatus social ni económico. Cualquier persona está al alcance de una enfermedad. Y este es el caso de este funcionario. Tenía todos los títulos, tenía todo el dinero, tenía todo el reconocimiento, pero al igual que cualquier persona del pueblo, tenía un hijo enfermo. Su hijo estaba muy enfermo y había un dolor grande en su corazón. Ese hijo enfermo estaba en Capernaum y podemos ver que Jesús está en Caná de Galilea. Es decir, el funcionario viene desde Capernaum porque Capernaum era una ciudad importante. Caná de Galilea realmente era una aldea. Entonces, este hombre que es funcionario real, este hombre que es importante, se ha trasladado desde Capernaum hasta Caná. Hay 35 kilómetros de viaje entre un lugar y el otro. Ahora, para nosotros 35 kilómetros, con nuestras carreteras bien pavimentadas, nuestros automóviles que pueden subir a una buena velocidad, pues realmente no es mucho. Pero estamos hablando de una época donde
Caná es una aldea que no es una aldea principal, entonces no hay una carretera muy importante entre Capernaum y Caná. Tiene que caminar por una carretera sencilla, sin pavimento, realmente en medio de trochas, donde alrededor hay animales, donde también hay inseguridad porque hay ladrones, y por importante que sea, pues estaba expuesto a muchas situaciones en este viaje. 35 kilómetros en esas circunstancias es un trecho bastante largo. Cuando este hombre, dice el versículo 47, se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro. Este hombre tan importante se entera de que Jesús, un carpintero que es un predicador itinerante, un carpintero del cual se dice que allí en Caná convirtió el agua en vino, ha llegado. Un carpintero que se está volviendo muy popular y que está haciendo muchos seguidores. Ha llegado de Judea a Galilea. Fue a su encuentro. Y miren este contraste. El hombre importante, el funcionario del rey, el funcionario real, el hombre que trabaja para el Imperio Romano, va al encuentro del carpintero predicador. Y le suplicó. Entonces, primero se desplaza hasta donde el carpintero. Segundo, busca al carpintero. Y tercero, le suplica al carpintero que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Este hombre, como cualquier padre de familia, con su corazón destrozado, va a donde Jesús, porque ha oído que Jesús es especial, que Jesús posiblemente tiene una relación especial con Dios, que Jesús podría ser la única solución que le queda a su hijo, que está a punto de morir. Y le dice que vaya desde Caná hasta Capernaum para sanar a su hijo, que está a punto de morir. Y es importante que este hombre está buscando a Jesús únicamente por una necesidad momentánea. Y aunque los samaritanos no necesitaron ninguna señal, no necesitaron ningún milagro, este hombre está buscando a Jesús porque está buscando un milagro. Ahora, ¿es malo buscar a Jesús porque necesitamos solo un milagro? Pues no es lo ideal. No es lo que espera la palabra de Dios de nosotros. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que la fe sustentada en buscar una solución a nuestros problemas es una fe muy débil. Es una fe que solamente está en lo que vemos y puede ser sencillamente algo que es un espejismo, un encuentro con Jesús fortuito que dura lo que dura el milagro y no sigue más allá. Y este hombre está caminando en esa cuerda floja. Puede tener un encuentro con Jesús momentáneo, el hijo puede ser o no ser sanado, eso depende de la voluntad de Dios, porque solamente Dios decide si resuelve nuestros problemas de una manera o los resuelve de otra. Y puede pasar Jesús como alguien que fue el médico instantáneo en ese momento y más tarde ser olvidado. ¿Cuántas personas llegan a buscar un milagro de Jesús? ¿Cuántas personas en la palabra de Dios llegaron a buscar un milagro de Jesús y se fueron y se olvidaron de Él? ¿Cuántas personas llegaron a buscar a Jesús porque Jesús convirtió o multiplicó los panes y los peces y los seguían porque querían comida gratis? Y Jesús tiene que decirles: no, ustedes estaban buscando el pan que perece, pero yo les ofrezco es el pan que permanece. Si ustedes solamente quieren milagros, no es conmigo. Ya les di de comer una vez, pero no les voy a seguir dando de comer toda la vida. Y muchos de ellos vuelven atrás. Y Jesús no está interesado en que estemos detrás de los milagros, tanto así que les dice a sus apóstoles: si ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. Eso está aquí en el Evangelio de Juan, más adelante. Jesús en muchos momentos
responde a nuestras oraciones, a nuestras necesidades de milagros y de sacarnos de situaciones y de atolladeros difíciles, pero no quiere que nos quedemos allí. Quiere que vayamos mucho más allá. Y tal vez estas situaciones, estas necesidades son como la cuota inicial de esa fe salvífica a la cual tenemos que llegar. Jesús, como vamos a ver, no rechaza al que busca, al que lo busca por una necesidad, pero Él quiere tocar nuestro corazón para que vayamos mucho más allá de esa, digámoslo entre comillas, cuota inicial de fe. Dice el versículo 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Jesús lo dice en voz alta de tal manera que todas las personas que están allí lo alcancen a escuchar. Y hace una aseveración muy fuerte, ustedes nunca van a creer si no ven. Ustedes necesitan ver para creer, y tal vez lo dice de manera fuerte, pero también con tristeza en su corazón. ¿Cómo puede ser posible que no puedan escuchar la palabra y creer? Y desde luego Jesús puede hacer milagros, pero ¿qué sacamos con ser sanos de una enfermedad hoy si tarde o temprano vamos a morir? ¿Qué sacamos con superar una situación financiera difícil hoy si tarde o temprano vamos a partir de este lado de la eternidad y no nos vamos a llevar absolutamente nada con nosotros? ¿De qué nos sirve que se haga el milagro si realmente el verdadero milagro de la salvación no se obra en nuestras vidas? Dice a continuación el 49, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Y aquí se parece tanto este funcionario real a nosotros, porque parece que no hubiera escuchado. Les dice Jesús, ustedes solamente quieren ver para creer, y él no escucha. Él está con su mente y su corazón en su hijo, en la enfermedad que está sufriendo su hijo. Le dice, Señor, hazlo de esta manera, baja y sana a mi hijo. Hazlo de esta manera. Y es como nosotros muchas veces reaccionamos. No solamente le decimos al Señor qué tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Señor, quita este problema de mi mamá. Señor, recupera a mi hija de esta situación. Señor, hazlo así, hazlo de esta manera. No solamente le decimos a Jesús qué tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Y es lo que está haciendo este funcionario. Él cree que Jesús puede sanar, pero no ve más allá. Versículo 50. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Este hombre no recibe la respuesta que esperaba. Él esperaba que Jesús le dijera, Paulino, listo, por favor, qué pena con ustedes, debo retirarme, hay un alto funcionario, una persona tan importante que tengo que ir a atender y parto en este instante hacia Capernaum para atender a esta persona, porque es de aquellos que tiene tarjetica y hay que atender primero. No, para Jesús todos somos iguales. Para Jesús no hay rangos. Para Jesús todos somos merecedores de la misericordia, de la gracia y del amor, no porque lo merezcamos nosotros, sino porque Él vino a entregar su vida por todos nosotros y para Él todos somos iguales. Dice a continuación el versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y aquí este hombre pasa como a una segunda etapa de su fe. Primero creyó que Jesús podía sanar. Una fe muy, muy débil, pero Jesús aprovecha esta circunstancia para hacer algo con este hombre. Aquí viene a una segunda etapa de fe, y es que el hombre creyó que Jesús sí había sanado a su hijo. Ya su fe, aunque sigue siendo una fe en milagros, una fe en Jesús el milagrero, pues es una fe que va un poco más allá, porque no solo cree que puede, sino cree que Jesús lo ha hecho.
Y dice el 51, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro. Recuerden que este hombre vive en Capernaum y Jesús está en Caná. Este hombre tal vez al otro día, por lo que les había dicho de este caminar por estos trechos tan difíciles, regresa a su casa y los siervos salen a su encuentro. Los siervos van y lo buscan antes de que él llegue. Los siervos saben que ya su dueño, su amo, viene en camino. Salen a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Esta noticia que este hombre estaba anhelando, esta noticia que este hombre estaba necesitando, es recibida por fin por él. El versículo 52 dice, cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron. Bueno, ¿por qué hace esta pregunta? Tal vez este es un hombre inteligente, es un hombre que quiere corroborar ciertos datos. Y pregunta, ¿a qué horas? ¿Cuál fue la hora en que mi hijo comenzó a sanarse? Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Ellos de alguna manera sabían cuál había sido el momento exacto en que este muchacho había comenzado a sentirse mejor. 53. Entonces, el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y es en este momento en que él se da cuenta de algo adicional. Jesús no es un simple milagrero. Jesús realmente es un enviado de Dios. Jesús realmente es ese Mesías del cual están hablando. Eso que estaban diciendo allí los samaritanos y que ya ha venido hablándose de boca en boca, es cierto. Jesús es el Salvador del mundo. Y entonces, cuando él se da cuenta de esa realidad, que Jesús no es un simple milagrero, dice el versículo al final, así que creyó él con toda su familia. Y aquí viene la verdadera conversión. Ya no es una fe débil de creer que Jesús puede sanar. Ya no es una fe un poco más fuerte de creer que si Jesús ha hecho una promesa, Él la va a cumplir, como las promesas que encontramos en nuestra Biblia, que Jesús nos va a salvar, que Jesús ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas verdades salvíficas que tiene allí, esas promesas que el Señor nos ha dado. No es una fe en lo que podemos ver, no. Este hombre se da cuenta que Jesús es el Salvador del mundo. Por eso Juan, para redondear lo que ha pasado, para enseñarnos, el evangelista Juan termina diciendo en el versículo 54, esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Es la segunda señal que hace Jesús para mostrar que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador de la humanidad. De esta manera, Jesús está mostrándole a los de Galilea que Él es el Mesías. ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Estamos teniendo nuestra fe en lo que vemos? ¿A cuál fe se parece nuestra fe? ¿A la de este funcionario real antes de regresar a casa? Una fe que solamente está buscando las soluciones, los milagros. Una fe en un milagrero. Esa fe es una fe muy débil. Esa fe es una fe que no da vida eterna. Puede que Jesús responda a nuestras necesidades porque la misericordia de Él es maravillosa. Pero podemos terminar como tantos que recibieron el pan, que recibieron el pescado, comieron y después dieron la espalda y se fueron y nunca recibieron la salvación. Puede ser la fe como la de
el funcionario, después de haber encontrado a Jesús, que Jesús no solamente es un milagrero, sino que realmente es el Salvador del mundo? O tal vez una fe fuerte, como la de los samaritanos, que sin necesidad de milagros, que sin necesidad de ver algo espectacular en nuestra vida, al escuchar las enseñanzas de Jesús, al escuchar su palabra, hemos reconocido y creemos que Jesús, por su obra, por lo que hizo en la cruz del Calvario, nos pasa de condenación eterna a vida eterna. Ahora, no importa por dónde comenzó tu encuentro con Jesús, no importa si comenzó a través de una necesidad, no importa si comenzó a través de escuchar su palabra, por donde haya comenzado, lo importante es que al final, tú le digas al Señor: Señor, hoy recibo el regalo de la salvación. Hoy puedo realmente recibir lo que tú hiciste en la cruz del Calvario como beneficio para mi eternidad. Y como dice Juan, a cuantos lo recibieron, a quienes creyeron en su nombre, y su nombre no es el nombre de Jesús, su nombre es la acción de Jesús, la obra de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú viniste a Jesús por necesidad, o si viniste a Jesús por su palabra, al final, lo importante es que hayas nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, y realmente seas un hijo de Dios. Oremos. Señor, hoy estamos delante de ti. Hoy nos presentamos delante de ti. Tal vez hemos tenido una fe basada solamente en nuestras necesidades. Tal vez en esta época de pandemia te hemos buscado solamente por la angustia de una enfermedad que nos está acechando. Pero Señor, necesitamos que nuestra fe sea en tu obra, que nuestra confianza se sustente en lo que hiciste en la cruz del Calvario para darnos salvación. Señor, hoy estamos delante de ti, escuchando tu palabra y creyendo por tus enseñanzas, por lo que oímos y no solo por lo que vemos. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe verdadera, fuerte en ti, solo en ti y en tu obra. Gracias, Señor. Amén. Voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro incierto, caminaré sobre el mar. Gracias abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré.
Así es, Señor, tú nos llevas mucho más allá de lo temporal. Tú nos llevas a toda una eternidad. Gracias, Señor. Niños, prepárense porque ya viene la iglesia infantil. Bueno, démosle gracias al Señor por este tiempo. Señor amado, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy y porque nos podemos sostener cada día más de tu mano. Amén. Niños, a iglesia infantil. Vengan chicos, vengan, les voy a contar una historia. Esta historia sucedió en el mar de Galilea. ¿Saben qué? Ese mar de Galilea, pues es de agua dulce. Le dicen mar de Galilea, pero es agua dulce. También se llama el mar o el lago de Tiberíades o de Tiberias o el lago de Genesaret. Cerca de este mar estaban reunidos Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Santiago y 2 discípulos más. Ahí estaban reunidos. Pedro dijo: me voy a pescar. Entonces, ¿saben qué dijeron ellos? Pues nosotros también vamos. Así que salieron en la barca y ¿saben qué? En toda la noche no hemos pescado nada. Los discípulos aquella noche no pescaron nada y al amanecer apareció en la playa Jesús, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y atraparán muchos peces. Ellos hicieron así y no podían sacar la red por la cantidad de peces. Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor Jesús, se puso la ropa porque se había quitado toda la ropa para trabajar. Se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Los demás se quedaron en la barca y arrastraron la red llena de pescados hasta la orilla porque estaban a solo 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron, imagínense que el desayuno preparado, pescado a la brasa y pan. ¡Qué delicia! Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que ya sacaron. Pedro subió a la barca y había 153 pescados grandes y la red no se rompió. Acérquense, dijo Jesús, y desayunen. Jesús les sirvió el pan y el pescado asado. El reto para esta semana es contestarme cada una de estas preguntas que tiene cada pescadito. Entonces yo se las voy a hacer y ustedes me responden y me las envían. ¿A qué lado de la barca echaron la red y pescaron? Otra pregunta. ¿Cuántos discípulos fueron a pescar? Otra pregunta. ¿Qué les tenía preparado Jesús en la playa?
Siguiente pregunta. ¿Cuántos peces había en la red después del milagro? Otra pregunta es, ¿cuál discípulo reconoció a Jesús? El discípulo amado, ¿cómo se llama? ¿En qué parte de la Biblia encontramos esta historia? ¿Quién se lanzó al mar y se fue nadando hasta la orilla? ¿Quién le habló a los discípulos desde la orilla de la playa? ¿Cómo se llama el mar donde fueron a pescar los discípulos de Jesús? ¿Cuánto tiempo intentaron pescar? ¿Qué otro nombre tiene el mar de Galilea? ¿O nombres? Última pregunta. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, tu Señor y Salvador? ¿Lo crees? El versículo que vamos a aprender esta semana lo encontramos en Juan 20:31 y es este: pero estos milagros se escribieron para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Salvador. Gracias porque sabemos que tú estás a nuestro lado siempre. Gracias por esos milagros, Señor, que tú hiciste y sigues haciendo, Señor, y los haces en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú nos guardas, que tú nos proteges y que tú estás a nuestro lado, que nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Chao, chicos.